Pero los guías con los que he trabajado han dicho, ya sabes, hemos estado en un planeta con guerra durante tanto tiempo que la esperamos, y siempre obtenemos lo que esperamos. Estamos creando a partir de un sentido de la historia en un campo común. Y han dicho que hasta que la humanidad alcance un nivel de conciencia en el que la guerra no sea una posibilidad, la vamos a tener. Pero sí dicen que estamos, de hecho, teniendo que ver la nuestra. Así que en el primer libro que dictaron, que se llamaba Yo soy la palabra, que fue transmitido a través de mí, creo, en 2009, el guía dijo, la humanidad está en un momento de ajuste de cuentas, y un ajuste de cuentas es un enfrentamiento consigo mismo y con todo lo que ha creado. Y todo lo que se ha creado en el miedo necesita ser recreado de una manera superior. Me gustaría dar la bienvenida de nuevo al programa Al Campeón que regresa, Paul Selig. ¿Cómo estás, Paul? Estoy bien. Gracias por invitarme. Muchas gracias por volver al programa, amigo. Siempre es un placer conversar contigo en las guías. Y hoy vamos a hablar mucho sobre tu nuevo libro, el libro de la inocencia, que al parecer publicas. ¿Qué? ¿Un libro cada 2 meses, señor Rey? Es aproximadamente uno cada. Es que creo que la última vez que estuviste aquí tenías un libro. Entonces me parece que ¿te colaste 2 este año? ¿O fue solo uno? Generalmente salen en otoño. Así que en septiembre del año pasado hubo un libro. Y este año también hubo uno. Y ya terminaron el siguiente, que dicen será el último de esta serie de 12 libros. Oh, vaya. Esta enseñanza se está completando. ¡Guau! Eso es fantástico, sí. Aparte de Stephen King, creo que eres uno de los escritores más prolíficos. Y Jane Patterson. No escribo nada. Me siento en una silla, cierro los ojos y tomo dictado. Es todo, escribir. Para quienes no conocen tu trabajo ni quién eres, ¿podrías hablar un poco sobre lo que haces en cuanto a canalización se refiere? ¿Qué te hace único en el mundo de la canalización? No lo sé, no entiendo. Otros canales trabajan con honestidad, así que realmente no puedo comparar. Sé cómo trabajo y sé lo que ha sucedido a través de mí. Un canal para un colectivo. Ellos se hacen llamar los guías, o yo los llamo los guías. Así es como obtuvieron el nombre. Los guías tienen otro nombre que utilizan, que en ocasiones es Melquisedec. Dirán que si quieres llamarnos de alguna manera, puedes llamarnos así. Los guías dictan libros enteros a través de mí, y todos los libros, que ahora son 12 completados y 11 publicados, son las transcripciones sin editar de las dictaciones que recibo. Así que el primer libro tomó aproximadamente 2 semanas y media de sesiones, y el último libro quizás tomó, no sé, 4 o 5 semanas de sesiones porque no lo hacía todos los días durante 3 o 4 horas. Pero ¿qué me hace diferente? No lo sé. Hay una energía que se transmite cuando los guías con los que trabajo enseñan, que es muy palpable, y están trabajando con ajustes energéticos que ayudan al lector o al estudiante a operar en un nivel más alto de vibración o alineación, lo cual dicen que reclama una nueva experiencia del ser. Cuando te elevas a un nivel de corresonancia con la fuente, donde operas más eficazmente en ese nivel, estás yendo más allá de algunas de las estructuras comunes en las que hemos estado, enseñado a través del miedo, la ira, el egoísmo y ese tipo de cosas con las que históricamente hemos sido adoctrinados. Supongo que lo que me hace diferente es que sigo presentándome para esto, aunque realmente no lo pedí. Y puede que nunca lo entienda del todo, y estoy agradecido por ello, pero soy un estudiante del trabajo. No soy un maestro espiritual, no soy un gurú, soy un radio, y me considero un radio. Y cuando estoy sintonizado con los guías como la estación, mi verdadero trabajo es transmitir con precisión información tal como la recibo. Es como una estenografía, si lo ves de esa manera. Cuando hago una lectura psíquica, que es un poco distinta, me sintonizo con la persona para la que estoy leyendo, y ellos se convierten en la estación a la que me ajusto o las personas sobre las que preguntan. Ahora, tuvimos el placer de conocernos en persona el año pasado, o mejor dicho, este año. De hecho, fue este año, y tú estabas dando un seminario en vivo, por así decirlo. Recuérdame, ¿esos materiales de las sesiones en vivo también son para el libro cuando haces este tipo de eventos? Ese no lo fue, pero los últimos 8 libros más o menos fueron todos dictados frente a audiencias, completamente.
Así que el último libro se hizo en eventos públicos en 1980, Berkeley, California, en Boo, Carolina del Norte, en un grupo que convoqué en Maui y en vivo, ya sabes. Así que, dependiendo de la duración del libro, es la cantidad de eventos que intentamos organizar seguidos, por lo general. Para los meses de agosto y septiembre, principios de septiembre, estoy canalizando mucho porque es cuando han estado llegando los libros. Así que tratamos de programar eventos para que los guías puedan actuar. En un taller de un día completo pueden hacer 3 conferencias por libro o 20 páginas. En un evento de 5 días pueden cubrir 70, 80 páginas de material. Y para mí es agradable tener la continuidad del mismo público presente durante varias sesiones, porque los libros se van construyendo, las enseñanzas se van acumulando una tras otra, pero de todos modos van a hacer lo que tengan que hacer. Y supongo que es un poco más fácil para ti hacerlo frente a un público que simplemente sentarte en una habitación con alguien dictándolo o grabando. ¿Sabes? Creo que los primeros 3 libros ya estaban hechos. Yo estaba al teléfono con una mujer en Berkeley. Yo estaba grabando en mi lado. Ella estaba tomando notas. Y yo transcribía esos CD. En aquel entonces era una grabadora de CD y así es como lo hacía. Y ahora no transcribo nada en absoluto. La cinta de video se envía y hay personas que lo hacen y alguien que lo revisa nuevamente contra las grabaciones. Prefiero hacerlo frente a una audiencia porque la energía es muy alta. Había una elegancia en hacerlo con una sola persona porque los guías realmente estaban enseñando. La persona en la silla como el alumno o el alumno y representante para todos los estudiantes. Y cuando tienes a 100 o más personas en una sala o a 500 personas en línea, los guías se dirigen a un grupo más grande, pero es la misma enseñanza. Y realmente no puedes notar la diferencia una vez que lo ves todo transcrito, lo que se hizo para un pequeño grupo de estudiantes o lo que se hizo para uno más grande. Antes de entrar en materia con el libro, Paul, quería preguntarte algo que me han estado cuestionando mucho. Eso de que hemos hablado antes en el programa sobre el cambio de conciencia de la humanidad y que todos estamos cambiando, que las cosas están mejorando, nos estamos volviendo más evolucionados, nos estamos acercando a una vibración más alta. Y sin embargo, estamos empezando a ver, y hemos visto, pero más recientemente, empezando a ver algunas cosas terriblemente horribles sucediendo en Medio Oriente, cosas sucediendo en Ucrania, este tipo de conflictos que están ocurriendo. Están intensificando este odio y división. Eso ha estado sucediendo, creo que probablemente durante los últimos 8 años, casi 10 años, has empezado a ver que cosas que estaban bajo tierra comenzaron a emerger, como el racismo, cosas así. ¿Qué dicen las guías al respecto? No específicamente sobre lo que está sucediendo actualmente, pero esta energía, ¿cómo coincide con lo que se supone que debemos hacer con este cambio en la conciencia de la humanidad? Lamentablemente, quiero sugerir que creo que es parte de ello, porque nada se resuelve hasta que primero se ve. Así que estás diciendo que tienes los últimos 10 años. Pero los guías con los que trabajo han dicho que hemos estado en un planeta con guerra durante tanto tiempo que ya la esperamos, y siempre obtenemos lo que esperamos. Estamos creando a partir de un sentido de la historia en un campo común. Y han dicho que, hasta que la humanidad alcance un nivel de conciencia en el que la guerra no sea una posibilidad, la vamos a tener. Pero sí dicen que estamos, en realidad, teniendo que ver nuestra propia creación. Así que en el primer libro que dictaron, que se llamaba Yo soy la palabra que estaba hablado a través de mí en creo 2009, el guía dijo que la humanidad está en un momento de ajuste de cuentas. Y un ajuste de cuentas es enfrentarse a uno mismo y a todo lo que ha creado. Y todo lo que se ha creado en el miedo necesita ser recreado de una manera superior. Y en el libro de la verdad, que ellos dictaron muy poco antes, la elección presidencial y que hace 6, 8 años lo que haya sido, dijo el guía, todo lo que ha sido enterrado va a salir a la luz. Y eso incluye lo que se enterró en el patio hace 5 años y lo que se enterró hace 2000 años. Y si quieres ver tu patio como un sitio de excavación, va a ser un desastre. Y el propósito de ver todas estas cosas no es para señalar con el dedo no es para señalar errores o culpables, es para verlo con nuevos ojos o para alcanzar un nivel más alto de percepción sobre estas cosas, de modo que no sigamos repitiéndolas. Los guías han dicho mucho. En un momento iré a ellos y veré si quieren manifestarse, porque puede que lo esté entendiendo todo mal, dada tu pregunta. Pero los guías han dicho que podemos aprender a través de la locura de la guerra.
Puedes aprender la inutilidad de la guerra hasta que no quede nadie en pie, si así quieres aprender. Y tenemos libre albedrío, somos nosotros los que estamos eligiendo esto. Pero sí entiendo un par de cosas que creo que son importantes. Una es que, sabes, no creo que yo, Paul, o tú, Alex, creemos todo, no sé. Pero sí creo que estamos operando en un campo común donde cómo percibimos algo y cómo lo reivindicamos o nos relacionamos con ello sostiene la estructura de la cosa. Los guías han dicho muchas veces, lo que pones en la oscuridad o a quién pones en la oscuridad te llama a esa oscuridad, que es una enseñanza de acuerdo vibracional. O lo que maldices o a quien maldices te maldice de vuelta. Y no es que ellos estén haciendo algo. Ese es el nivel de la alineación que mantienes. No puedes ser la luz y mantener a otro en la oscuridad. Lo han dicho muchísimas veces. Y sospecho que mucho de lo que está sucediendo ahora esto es lo que ha estado debajo de la alfombra. Estas cosas no son nuevas. Estas cosas son muy antiguas. Y hasta que realmente las enfrentemos, creo que vamos a tener grandes problemas. Y si podemos empezar a ver esto como una oportunidad, sospecho que hay esperanza a través de esto. Veamos si quieren decir algo. Y para aquellos que no me han escuchado canalizar, no es elegante, susurro, repito, y suena tonto, pero es así como se manifiesta. Y estoy en mi segunda taza de café, así que veremos si sale algo. Quieren que descansemos, eso dicen. Quieren que abordemos esto. Estás al borde del abismo, estás al borde del abismo. ¿Cómo deseas vivir? ¿Cómo deseas vivir? ¿Cómo deseas amar? ¿Cómo deseas amar? ¿Cómo deseas dividir? ¿Cómo deseas dividir? Las divisiones son tuyas, ya ves. Las divisiones son tuyas, ya ves. Una frontera es una creación, una frontera es una creación. Como una nacionalidad, como una nacionalidad, como una religión. Como una religión, son creaciones del hombre, son creaciones del hombre. Vives en la separación, vives en la separación. Construyes muros. Eres fronteras destruidas. Eres fronteras destruidas. Y te preguntas por qué luchas. Y entonces te preguntas por qué luchas. Hasta que te das cuenta de que eres uno. Hasta que te das cuenta de que eres uno. Darse cuenta significa no. Darse cuenta significa no. Encontrarás defectos. Encontrarás defectos. Encontrarás formas de separarte. Encontrarás formas de separarte. La elección, de hecho, al final es tuya. La elección, de hecho, al final es tuya. Ahora, como hemos dicho, la humanidad está atravesando esto. La humanidad está atravesando esto a un ritmo muy rápido, El decibelio es más alto, el tono es más alto, La frecuencia está cambiando rápidamente, Y todo lo que se afirmaba con miedo, ahora se está viendo para que pueda ser visto de nuevo. Ver algo de nuevo, no es mejorarlo, es reclamarlo en su origen. Ahora, la fuente no es un Dios que hace lo que tú quieres, La fuente es la única nota cantada que se manifiesta en todo lo que ves, y de hecho todo lo que puedes imaginar. Cuando reclamas la única nota cantada, o la presencia de la fuente donde ha sido negada. Y la guerra es un propósito, la guerra es un acto supremo y activo de la negación de la fuente de todas las cosas, Puedes reclamar incluso eso, y elevarlo a un plano superior, Ahora, un plano superior es simplemente una resonancia distinta, Cuando sabes quién eres, lo que significa darte cuenta de quién eres, de una manera superior. De una manera superior sabes lo mismo para los demás, Para los demás al otro lado del muro, más allá de la religión, o la etnicidad, o incluso los datos históricos, Y debes subrayar eso aquí, Los datos históricos son culpables en cierto modo. Los datos históricos son el culpable en cierto modo. Piensas que eres lo que fuiste, lo que pasó hace 1000 años o lo que ocurrió hace 1000 años. Piensas que eres tu último matrimonio, o la carrera que intentaste y no prosperó, o el intento fallido de una carrera. No eres esas cosas. Puedes reclamar todas las cosas de una manera superior. Pero no puedes hacerlo si no eres la fuente de todo. Pero no puedes hacerlo si estás negando la fuente de todo. La opresión, estoy en la opresión, es la negación de lo divino. La polarización de la que hablas es simplemente una ilustración, de la separación que has acumulado, Tú, todos ustedes, con la idea de la fuente, Si hay un Dios en algún otro lugar,
No donde yo estoy sentado, no donde yo estoy sentado, no donde están esas personas, no donde están esas personas. Y exactamente lo que quiero ser, y exactamente lo que quería ser. El yo divino, el verdadero tú, sabe quién es, y no conoce fronteras ni separación, ni separación. De hecho, hasta que te des cuenta de que eres uno, incurrirás en sufrimiento, a través de la negación de lo divino, que es la fuente de la separación, que es la fuente de esta separación. Y están diciendo punto final. Definitivamente tenían algunas cosas que decir al respecto, supongo. Es fascinante. De nuevo te conozco, y nos conocemos desde hace tiempo, pero la gente que nos escucha, como que sí, supongo que realmente no tienes idea de lo que fluye a través de ti. Y eso es algo para las personas que no han experimentado esto contigo antes. Es un punto muy interesante para señalar. Es dictación en realidad. Han estado hablando en los últimos meses aproximadamente cosas que todos estamos viviendo. Quiero decir, yo estaba en Maui cuando ocurrieron los incendios aquí, y luego está todo esto sucediendo en el mundo, y ellos han estado abordando esto a su manera. Rara vez abordan acontecimientos actuales, aunque solo los insinúan. Yo sé, en el primer libro hablaron sobre el 11 de septiembre, y es la única vez que he escuchado algo así, pero hablaron de ello como una oportunidad para superar la necesidad de venganza o de ser el conquistador a la que estábamos acostumbrados. Y que fue una oportunidad que, de hecho, nosotros desaprovechamos, era para posicionarnos de una manera nueva. Pero han estado hablando de cómo nos tratamos unos a otros y de cómo nos cuidamos o dejamos de cuidarnos de maneras muy explícitas desde hace tiempo. Y creo que cada conferencia que han dado en los eventos que he realizado en las últimas 6 semanas han sido muy en la línea de lo que están diciendo ahora. Pero no sé lo que van a decir hasta que lo escucho. Y cuando empiezo a anticiparlo, suelen añadir una palabra que me horroriza solo para mantenerme alerta. Y hacen eso a veces para que no me interponga o empiece a anticipar el final de una palabra o una frase, porque estoy en un ritmo. Si dijeras era la noche antes de Navidad y en todo eso yo querría decir casa. Pero si los guías dicen era la noche antes de Navidad y en toda la rectoría, lo harían solo porque yo diría, oh Dios mío, ¿qué estoy escuchando? Y eso me vuelve a encarrilar. Lo que dijiste antes era que tenemos que desenterrar muchas cosas que han sido sepultadas. Y volviendo atrás, en la última década, el racismo fue algo grande que simplemente comenzó a cosas que solían estar en rincones ocultos o que escuchabas en una sala trasera o en algún bar, la gente lo llevaba a flor de piel y lo decía en voz alta y era como, ¿qué está pasando? Y si quieres hablar de desenterrar viejas cuestiones, digo, lo que está sucediendo en Medio Oriente es bastante antiguo, hablamos de un par de miles de años. Así que hasta que realmente nos reconciliemos con esas cosas, van a seguir saliendo a la luz y mostrándose de muchas formas, ¿correcto? Eso es lo que entiendo. Creo que si entiendes la idea de que nada puede ser sacado a la luz o sanado mientras esté oculto en la oscuridad, puedes ver algo del propósito de ver lo que no queremos ver. Y finalmente, sospecho como todos somos parte de esto, porque como dije antes, empecé a decir, no creo todo, pero mi conciencia está informando todo lo que veo, y la de todos nosotros lo está. Así que todos estamos de acuerdo con esta realidad y estamos compartiendo experiencias. En esta realidad, aunque podamos tener diferentes puntos de vista sobre lo que significan las cosas. Pero entiendo que mientras esté en la experiencia de ello, la conciencia que tengo está contribuyendo a ello. Y eso vuelve a la simple idea de a quien maldices y lo que maldices te maldice de vuelta, que es solo un acuerdo vibracional. Los guías enseñan esto, lo llaman el cuarto superior, que dicen es la octava de conciencia por encima del campo común. Entonces estamos en esta octava que es nuestra realidad, con sus notas altas y bajas, y supongo que podrías decir que las notas bajas son el odio y la guerra, lo que llamaríamos maldad o la negación de lo divino. Pero dicen que hay una octava superior que coexiste con la nuestra. No es un lugar, es como cualquier pieza musical. Dicen
que se puede cantar en una octava más alta o tocar en una octava más alta, y su trabajo es la transposición. Entonces, en la octava superior, entiendo que las cosas pueden ser reclamadas y renovadas. Y una de sus antiguas enseñanzas sobre esto que solía sorprenderme era que no puedes elevar al hombre malvado a la habitación superior, porque lo has hecho malvado, lo que significa que te has alineado con él en ese nivel. Juicio o miedo, y si haces eso realmente no puedes transformarlo. Así que es un verdadero desafío llegar a un lugar donde puedas ver las cosas sin decidir qué deberían significar o haber significado, basándote en una gran cantidad de datos históricos que básicamente utilizamos como el contexto para cualquier argumento que podamos tener. Esto es lo que solía ser. De esto hablan las guías en el libro de la inocencia. Es la idea de que operamos desde la memoria. Y toda nuestra memoria, dicen, está contaminada por esta creencia de que estamos separados. Entonces, ¿ves? Muchas de las cosas que están sucediendo, ya sea racismo, violencia, guerra, odio o división, son ideas con las que tú y yo crecimos. Como si estuviéramos programados con estas cosas que emergen de nuestra sociedad, estas nuevas generaciones que vienen detrás. Y no todos, obviamente, pero parece que las nuevas generaciones están rechazando muchas de las cosas que tú y yo aceptamos, porque en ese entonces no sabíamos que había algo mejor. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿ves eso? Estas guerras, estos eventos, estas cosas que siguen ocurriendo, políticas y económicas, y todas estas otras cosas que están pasando alrededor del mundo, son las señales para la nueva generación. Y con suerte, un montón de las generaciones mayores se darán cuenta de que la guerra es simplemente ridícula. Tenemos que detener la violencia. Debemos acabar con la división. Eso es justo lo que escucho. Quiero decir, me han dicho que nos llevará 4 generaciones empezar a ver algo distinto, a ver la manifestación de lo nuevo. Y que los niños que están naciendo, que están llegando, vienen con un nivel de conciencia distinto. Quiero decir, ya están rechazando los sistemas binarios y cosas que pensábamos que siempre deberían estar ahí. Lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, lo que significa tener privilegios. Todo esto está siendo reconsiderado y reinterpretado, sospecho. Y esperemos que para bien. Eso es lo que escucho. Sí, en cuanto a mis hijos, verían al oír esto de que vamos a trabajar para una empresa durante 40 años y recibir un reloj de oro, jubilarse, todo eso. Eso no tiene sentido para ellos. Simplemente están como, ¿qué? Es una idea tan ajena para alguien que no tiene un punto de referencia. Sí, exactamente, así es. Quiero decir, cuando yo crecí, ibas a la universidad si querías progresar en el mundo y ahora no quieres endeudarte. Porque han hecho que la universidad sea inalcanzable para ti. Y ahora Google, por cierto, no quería interrumpirte, pero ahora Google está reclutando a jóvenes directamente de la preparatoria. Ya ni siquiera exigen un título universitario. Simplemente dicen, no, nosotros te capacitamos. Ah, no sabía eso. Y muchas de estas empresas tecnológicas están haciendo eso ahora con la generación joven. Fui profesor universitario durante 25 años. Eso es lo que hacía y me encantaba. Pero tenía 50 antes, algo más de 50. Creo que cuando finalmente saldé mi deuda, después de mucho, mucho tiempo, fue una locura. ¿Ustedes o los guías tienen algún consejo sobre cómo superar este odio y división que se están intensificando por los eventos del mundo? Pues creo que es clave para todo lo que enseñan. Y creo que tocaron un poco el tema. Pero déjenme ver. Estamos diciendo que tienen que entender algo. Están presenciando una creación. Están viendo una creación. Decisiones tomadas por miedo. Decisiones tomadas por miedo. La acción del miedo es reclamar más miedo. Cada elección que haces por miedo te garantiza más de lo mismo. El juicio es miedo. El odio es miedo. El odio es miedo. La recriminación también es miedo. La recriminación también es miedo. La creencia en la necesidad de defenderse o la creencia en la necesidad de defenderse para que no suceda de nuevo esa cosa terrible, para que no suceda de nuevo esa cosa terrible. Puedes alcanzar un nivel de tono, o relevancia donde comprendas quiénes somos, donde comprendas quién eres frente al ser humano. Primero, como ser humano, tengo derecho a existir. Y luego, en segundo lugar, como ser divino. Y luego, en segundo lugar, como ser divino, porque yo soy todos nosotros. Porque yo soy todos.
Todos los seres humanos provienen de la misma fuente, provienen de la misma fuente. Y si puedes percibir que ya estás sanado, ya estás sanado. Punto. Estás diciendo punto. ¿Cómo podemos individualmente? ¿Cuál es el papel del individuo en resolviendo y sanando estos conflictos alrededor del mundo? Bueno, quiero decir, creo que a nivel personal hay cosas que hacemos. Quiero decir, somos responsables de todas nuestras decisiones. Y como acaban de decir, y realmente creo esto porque lo he vivido, si la acción del miedo es crear más miedo y tomo decisiones basadas en el miedo, estoy contribuyendo a exactamente aquello que digo que no quiero. Reconocer la divinidad inherente en aquel a quien llamarías enemigo o a quien llamarías diferente. Darse cuenta de la dignidad de su expresión, quien quiera que sea, y el valor de esa persona porque es un ser humano, es un buen primer paso. Pero, ¿qué hacemos? Prácticamente depende de cómo te llamen. Dicen que depende de cómo te llamen. Si te llaman a actuar, actuarás. Si te llaman a rezar, rezarás. Si te llaman a rezar, rezarás. Pero el nivel de conciencia que mantienes determina lo que ves. Lo acepta tal como es. Quien actúa desde un tono más elevado reclama lo que ve, lo reclama en esa expresión. En ese nivel de expresión, lo que significa entender lo que esto significa. La paz se reclama a través de la paz. La paz se reclama con paz, no con el antagonismo de la guerra, la acción misma de la paz. Es rejuvenecedora. La acción de oponerse, la acción de luchar. Luchar es siempre opresivo, siempre es opresivo. Así que eliges luchar. Si eliges luchar, estás apostando en el acto de luchar, Si reclamas paz, no hay paz. Haz realidad la paz y ponla en práctica, y luego ponla en práctica. El mundo cambiará. Hermoso. Eso tiene mucho sentido. Ahora vamos a tu libro, El libro de la inocencia, amigo mío. ¿Cuál fue el enfoque de la nueva visión del ser y la vida en el libro de la inocencia? Nunca sé cómo serán los libros. Ni siquiera sabía el título de este hasta que me lo entregaron. Y luego me sorprendí porque habían estado enseñando la presencia en el ser. Y yo todavía estaba tratando de entender qué era eso. Y entonces dije, y aquí está el libro de la inocencia. Y yo estaba como, ¿qué es eso? Pero dicen que hay un aspecto en todos nosotros al que llaman la mónada o el ser divino. Puedes llamarlo el Cristo interior si quieres. Hay un término para ello, sospecho, en cada tipo de espiritualidad, enseñando esa chispa divina. Dicen que esa parte de nosotros está más allá, la idea de separación no existe ahí. Y también está más allá del pecado, algo de lo que realmente nunca han hablado en sus enseñanzas. Pero la idea del pecado como la negación de lo divino, y eso es realmente todo lo que es. Así que la parte de nosotros que es inocente, verdaderamente inocencia, es la fuente. Y ese es el aspecto de nosotros que busca la redención a través de nosotros. Y eso no significa. Sospecho que lo que considerarías como o lo que llamarías blasfemia, si prefieres esa palabra, es negar lo divino, lo cual básicamente no es una enseñanza religiosa en absoluto. Es simplemente decir Dios no puede estar donde esa cosa terrible está. ¿Ves? Dicen que el problema que tenemos es la negación de lo divino. Y cuanto más negamos lo divino, y de hecho, cuando se nos incita a negar lo divino, Dios no puede estar donde esa cosa horrible está. Terminamos, de cierta manera, agravando la oscuridad, en lugar de ser la luz y llevar la luz a eso, ahora. Han dicho que como la oración es ver la presencia de lo divino donde se ha negado. No es cuando alguien dice, pues deseos y oraciones para las víctimas, como si fuera una frase hecha. La oración, dicen, es un acto que uno realiza donde estás reclamando lo divino, donde se ha negado. Es llevar la luz a la oscuridad. Y dicen que en realidad tiene efecto, realmente transforma las cosas. El libro que acaban de terminar de enseñar trata sobre cómo la materia se altera a través de este tipo de labor, cómo el mundo cambia al ser reconocido y dándole una oportunidad para ser lo que era. Así que, de cierta manera, lo que estamos haciendo en este libro es recuperar quiénes somos, siendo reclamados como quienes somos, más allá de lo que pensábamos o de lo que creíamos que era nuestra historia. Y están diciendo que eso está sucediendo a una escala enorme. Ahora, si lo ves de esta manera, todo lo que miro alrededor de la habitación y veo probablemente fue nombrado por alguien más. Como eso es lo que es una silla, eso es lo que es una ventana.
Y todas estas cosas son realmente estructuras, y las estructuras están hechas, dicen, de la misma materia que es la fuente, energía en un nivel de vibración más bajo. El levantar esta cosa está moviéndolas más allá de cómo fueron llamadas o cómo pensábamos en ellas, cómo pensábamos en el mal matrimonio y qué lo hacía malo, o cómo pensábamos en esa cosa terrible que pasó cuando tenía 9 años que parece arraigada en mi psique. La recuperación de la memoria en sí no se trata de decidir que las cosas no sucedieron o pretender que las cosas no fueron. Entonces, es llevar la presencia de lo divino donde se le negó. Y eso, dicen, lo cambia todo. No sé si tiene sentido, pero esa es la idea general. ¿Cómo hablan los guías sobre trascender nuestra limitada comprensión de este mundo en general? Esa está buena. Trabajan con estos ajustes. Y uno de los ajustes, sé quién soy, sé cómo sirvo, dicen, es invocado por el yo divino o la mónada. Y es este aspecto de nosotros el que reclama todo, pero la afirmación que sigue a eso. De nuevo, la afirmación por el yo divino es la afirmación, soy libre, soy libre, soy libre. Ahora, si quieres pensar en esto solo como palabras o jerga, no significa mucho. Pero si entiendes lo que realmente está sucediendo, el yo divino, esa parte de ti o de mí o de todos que sabe quién es, qué es y cómo sirve, o el Dios interno, es libre y sabe que es libre y por lo tanto no está atado por la arquitectura o las estructuras en las que hemos invertido o nos dijeron que aceptáramos. Los guías dicen que nada queda reclamado. Ninguna forma de manifestación, nada se reclama hasta que primero se reconoce como una posibilidad. Pero todo lo que sabemos, lo sabemos a través de nuestra experiencia, como la estructura de la personalidad. La estructura de la personalidad se conoce a sí misma a través de datos históricos. ¿Dónde creciste? ¿A qué iglesia asistía tu familia? O lo que tus maestros decían que se te daba bien o no. Toda esta información que recopilamos y a través de la cual operamos todo eso, de alguna manera, nace a través de este prisma de separación. Cuando comienzas a alinearte con lo superior y la afirmación es sencilla, estoy en el cuarto superior. ¿Qué es una afirmación sencilla? De nuevo, es el ser divino anunciándose a sí mismo. Donde se expresa, las cosas comienzan a cambiar y empiezan a cambiar. Entiendo porque el aspecto de ti que sabe quién es, ahora se le está dando rienda suelta para afirmarse a través de todos los aspectos de nosotros, incluyendo los aspectos que nos definen a través de las limitaciones. Siempre he sido así, siempre será así, el mundo siempre ha sido así, siempre será así, lo que supongo es algo nihilista. La posibilidad de lo nuevo debe ser reivindicada antes de que las cosas cambien. Pero no creo que nos estemos levantando por nuestros propios medios. Supongo que soy creyente en la gracia hasta cierto punto. Y sé, cuando tenía 25 años y sufría mucho porque bebía en exceso, y recé por primera vez habiendo sido criado como ateo, y escuché una voz que me decía qué hacer y la seguí. Eso fue algo así como gracia, pero pedí ayuda, me abría algo y creo que se respeta el libre albedrío. Pero si la voluntad que tenemos se ofrece de una forma más elevada y nos mostramos dispuestos a saber quiénes somos más allá, lo que nos enseñaron o cómo nos enseñaron a tener miedo o de quién tener miedo o cómo debería verse el mundo, obtenemos algo mucho, mucho mejor. Hay tantas enseñanzas allá afuera. Pienso en la manifestación o en cómo conseguir cosas. Quiero algo más grande de esto. Soy más elegante que eso. Y eso es a lo que el pequeño yo o el yo personalidad fue enseñado a aspirar. Pero el Dios interior o el verdadero yo, creo realmente, sabe lo que necesitamos y conoce lo que necesitamos, tanto a nivel de personalidad. Personalmente, yo, Paul, Alex, cualquiera, pero sospecho, también entiende lo que todos necesitamos. Y si podemos movernos a ese nivel de potencial, podemos comenzar a honrarnos mutuamente. Y entonces creo que todo empieza a cambiar. Y eso es lo que los guías han dicho que sucede. Pero mientras intentemos esconder nuestras porquerías debajo de la alfombra, no va a pasar mucho. Entonces, con esta enseñanza específica, Paul, ¿cómo la has aplicado en tu vida? Porque te has declarado ateo. Sabes, hemos sido escépticos de todo esto durante mucho tiempo y
Hasta el día de hoy sigues diciendo, no sé qué está pasando, solo estoy aquí. ¿Cómo funciona eso en tu vida? Pues de manera diferente a como solía ser, tengo que decirlo. Mi viaje espiritual es peculiar y no siento que haya llegado, y definitivamente no andaría diciendo que estoy despierto o iluminado. He hecho una cantidad considerable de trabajo hasta ahora y no he terminado, hay más por hacer, pero no lo considero trabajo, no de la manera en que solía hacerlo. Lo veo como un despliegue de la vida y que las lecciones llegan a través de la disposición a estar presente para ellas. Estoy viviendo una vida en este momento que jamás me habría imaginado vivir, y lo sé. Hace 10 años no me lo habría imaginado. Así que trabajo con la energía de la palabra de maneras prácticas. Y trabajo mucho con los guías como un canal, lo que significa que básicamente estoy tomando dictado todo el tiempo. No siempre digo que soy su mejor estudiante, pero no soy malo, porque he integrado bastante de esto ya y sé dónde estoy atorado en mi camino y dónde soy terco y enojado porque aún no tengo pareja o que la gente muere cuando no quiero que muera. Y suceden cosas en el mundo que me parecen horribles de ver. Todavía tengo todas esas reacciones humanas, pero estoy viviendo una experiencia muy distinta. Eso es todo lo que puedo decir. Mucho ha cambiado. Ahora peso como 45 kilos menos de lo que pesaba antes. Te ves increíble. 10 años más joven, me siento mejor. Pero no es solo eso, es principalmente. He llegado a una conciencia, creo, de la bondad en el mundo y en las personas que no sé qué solía tener. Es algo así como que sabía que era haciendo, creo, una de nuestras primeras conversaciones. Decías que durante algunas de tus sesiones de canalización con los guías se detenían a mitad de camino, porque tú eras como, lo siento, debemos detenernos por Paul ahora, porque Paul no está de acuerdo con nosotros. Debemos explicarle esto a Paul. Todavía lo hacen. Estoy mejor que antes en las conferencias recientes. Acabo de dar una de 5 días. Taller en el Centro Crípolo en los Berkshires, en Massachusetts, y acaban de decir, hoy no vamos a escuchar las preguntas de Paul, vamos a hacer esto. De todas formas van a enseñar. Me escucharán después. Y me alegra cuando sucede eso porque sé que la enseñanza me va a retar a nivel personal, que voy a tener discrepancias, pero también que tienen el control suficiente para llevar su material y han preparado una enseñanza para estos estudiantes y la van a impartir. Aún interrumpo las enseñanzas con frecuencia. Y en los libros también hago eso. Pero también sospecho, actúo como una especie de representante del lector. Así que si algo me confunde, si algo no tiene sentido para mí o necesita más aclaración, puedo pedirlo. Y usualmente me lo proporcionan. Esos son los pájaros de Maui de fondo. Eso es todo eso y muchas gracias por vivir en Maui. Alguien tiene que vivir allí en Hawái, en el paraíso. Así que te lo agradezco. Encantado de hacerlo. Seguro que sí. Ahora, ¿puedes interpretar de las guías este concepto de simplicidad primordial? ¿Esa es una expresión de ellos? ¿Nunca has escuchado su término primordial? Puede que lo hayan dicho y yo lo haya olvidado. Simplicidad primordial. ¿Quieres preguntarles? No recibo ninguna respuesta a eso. Está bien, entonces. La verdad de quién eres es extraordinariamente simple. El verdadero yo y el verdadero yo, o la fuente de todas las cosas, o la fuente de todas las cosas, llegan tal como tú llegas, tal como tú, también es sumamente simple. Complicas todo lo que puedes. Complicas todo lo que puedes, porque crees que estás a cargo de todo lo que eres, porque crees que estás a cargo de todo lo que eres. Sin embargo, cuando sueltas lo suficiente para dejar que Dios sea Dios, para dejar que Dios sea Dios, observa cómo ocurren los milagros, observa cómo ocurren los milagros. Está bien, justo es justo, justo es justo. Ahora, ¿de qué manera propone el libro de Inocente cambiar los paradigmas de los lectores en sus propias personalidades y vida? Ya dictaron todo un libro diferente, que tampoco recuerdo. Así que déjame ver si puedo recordar. ¿Te refieres al nuevo? El nuevo se llama Un Mundo Renovado. Sí, ya lo terminaron. En septiembre, así que hace muy poco. ¿Cómo cambia esto a los lectores? Permíteme preguntarles, porque es su libro. Nos gustaría decir solo una cosa. Nos gustaría decir solo una cosa. La creencia de que no has comprendido la creencia de que tú has. ¿En qué realidad es lo que este texto altera?
Cuando la realidad se vuelve maleable, cuando la realidad se vuelve maleable ante una nueva percepción, un nuevo potencial, una nueva afirmación, entonces el mundo cambiará. Esto no se hace a nivel de la personalidad, no se hace mediante la voluntad del pequeño yo, a través de la voluntad del pequeño yo, pero se logra mediante la aplicación, del principio divino, o el principio activo, la fuente, o el principio activo de la fuente. Ven cómo vienes, como tú, buscando la reconciliación a través de ti, con el ser divino que se expresa en todas las cosas, que se manifiesta como todas las cosas, Dios en todas las cosas. Esto es la realización, es un cambio fundamental, en la mismísima arquitectura de lo que crees que es la realidad, Punto. Dicen punto. Hace un momento dijiste algo muy interesante, que tu personalidad no estará de acuerdo con sus enseñanzas, que es otra forma de decir tu programación con la que básicamente creciste desde tu opinión, desde tu punto de vista. Y también los guías, si tienen algo que decir al respecto, ¿cómo podemos superar esta programación? Porque siempre he dicho que pasas los primeros 7 años siendo programado y el resto de tu vida intentando desprogramarte. Estaba reflexionando un poco sobre esto hoy mismo. De la nada, de hecho, tengo que escribir una autobiografía acerca de cómo sucedió todo esto. Y de alguna manera he estado reflexionando sobre mi pasado y pensaba en lo ignorante que era, en cierto modo, o quizás solo ingenuo. Muchas tonterías hicimos todos, Señor. Pero la idea de que ahora ni se me ocurriría hacer eso. Ya no forma parte de cómo funciona mi mente o cómo veo las cosas. Es en cierto modo simplemente los frutos de haber vivido. Entonces, la pregunta es cómo superamos eso. ¿Cuál era la pregunta de nuevo? Sí, ¿cómo superamos esta programación que realmente nos guía, como si fuera nuestro piloto automático a lo largo de nuestras vidas? Dicen que sí y que no. El 40% es hábito, el 40% es hábito. El 40% es elección, el 40% es elección. Y el otro 20% es mirar a tu alrededor para ver qué deberías hacer basándote en su comportamiento, basándote en el comportamiento de los demás. Cuando comprendes que tienes autonomía, que el ser divino puede trabajar con la voluntad, lo que ya no te sirve puede ser visto. Y entonces puede ser liberado de ello o puede transformarse si ya no te es útil. Así que el comportamiento habituado, aunque en algún momento de tu vida tuvo un propósito, ahora se ha quedado pequeño, puede dejarse atrás. Piensas que eres el producto de tu historia, Y aunque esto es cierto en ciertos aspectos, hay un aspecto de ti, el yo eterno que siempre sabe quién es, y no está definido por su historia, ni por el tiempo, ni por el espacio, Es realmente libre. Y su elección, su acción, su expresión a través de es realizarse a sí mismo, a través de ti. Y entonces todo lo que encuentra, Dios ve a Dios en todas sus creaciones, Punto. Ahora, Paul, déjame preguntarte esto, porque es otra pregunta que recibo mucho en los comentarios y en correos electrónicos. Gente que ha llegado a un punto donde su vibración y su frecuencia se ha vuelto tan baja, sienten que no les queda ninguna otra opción. Donde realmente solo quieren salir, a veces. ¿Tienes algún consejo o alguna orientación? ¿Los guías tienen algún consejo para las personas que justo sienten que esto no va a mejorar, que están acorralados, atrapados y piensan, ¿por qué seguir adelante? Algo así. Recibo tantas de estas preguntas. Me encantaría saber si los guías tienen alguna orientación al respecto. Ahora mismo les pregunto, pero yo he estado ahí, sé lo que es. Cuando leo para las personas, me meto en ellas y siento lo que sienten. Conozco esa sensación y me he metido en personas justo antes de que crucen. A menudo los encuentro cuando aún tienen cuerpo. Estamos a punto de saltar del techo y conozco el terror que hay allí y la agonía que hay allí.
y lo he vivido y lo reconozco porque conozco esos sentimientos. Los he tenido y mi juventud fue difícil. Pero sí conozco el beneficio de aguantar, y para mí. Mi camino no fue de arco iris, unicornios ni cristales para nada. Ojalá lo hubiera sido. Admiro a quienes tienen eso, para mí. Me sacudieron bastante, pero seguí avanzando a pesar de los golpes. No fue un camino elegante. Así que voy a consultar a los expertos sobre esto porque es una muy buena pregunta. Solo diríamos una cosa. Estás aquí por alguna razón. Estás aquí por una razón. La razón quizás aún no la conozcas, pero puedes pedirla. Y esperar a que llegue. Ahora, algunos de ustedes pensarían que eso estaría bien. Pero nosotros tenemos una sonrisa para alguien. Puede ser la manera en que sonríes a alguien, puede ser cómo tratas a alguien, puede ser cómo cuidas a alguien, puede ser cómo cuidas a alguien más allá de ti mismo. Te da la razón para seguir adelante más allá de lo que conocías, Cuando tu atención está completamente en ti, y te encuentras en sombras, debes buscar a otro para llamar la luz hacia ti. Puedes llamar a Dios, puedes invitar a Dios, pero también debes saber que si naciste tienes derecho a estar aquí, no solo un derecho, sino un propósito. El verdadero ser tal como eres es lo que enseñamos. No renegamos de la humanidad ni de tu experiencia humana, de lo que experimentas en forma, informar. Y las pruebas que uno atraviesa como parte de su travesía, parte de su pasado, parte de la maldición de su alma, son parte del aprendizaje que una alma adquiere. Si simplemente sabes que estás aquí por una razón, pide que te muestren esa razón. Pide que te muestren la razón, que se manifieste en un gesto, en un encuentro. No esperes que caiga en tu regazo. Como unas vacaciones gratis. Que sea sencillo. Estoy aquí para traer mi café. Sentarme con la mujer en la banca a mi lado para compartir nuestro día. Estoy aquí para dar el paseo. Aunque no vayamos, aunque no sepa a dónde voy. Y confía en que se mostrará más. Y confía en que se revelará más. Porque prometemos que así será. Fue realmente interesante porque conozco tu historia de fondo, cómo y cuándo los guías llegaron a tu vida, y fue en un momento en el que de alguna manera simplemente, no diría estallaste, pero justo cuando necesitaba algo, le grité al universo y me ocurrió a mí. Algo muy similar también. Estaba en el momento más oscuro de mi vida, pedí ayuda y llegó al día siguiente. Eso ha pasado tantas veces en mi vida y es algo de lo que no se habla lo suficiente, que ellos no van a intervenir. Los guías, tus guías espirituales, tus ángeles, nadie va a interferir. Pero si pides ayuda específica, no los números de la lotería, sino ayuda específica, generalmente llega. Esa ha sido mi experiencia y a veces no llega como yo quisiera. O puede ser un cambio total de rumbo en la vida. La idea de lo que uno supuestamente debe ser. Tuve que dejar ir mucho de eso. Realmente mucho. Y por cierto, no quería dejar ir nada de eso. No habría elegido soltar nada de eso. Estoy completamente de acuerdo contigo. Tenemos libre albedrío en el mundo de los 12 pasos. Hablan de que la gente toca fondo y tienes que desearlo, tienes que querer detenerte. Y creo que hay verdad en eso. No hay nada. Digo esto, hay esta vieja canción de Leonard Cohen, que me gusta Leonard Cohen. Cuando tenía 9 años, en realidad tenía 12, escuchaba esas cosas, nunca dejé de hacerlo. Pero en esa canción, Susan, y yo no fui criado con ninguna religión, así que la línea en Susan era, y Jesús era un marinero cuando caminaba sobre el agua, y pasó mucho tiempo observando desde su solitaria torre de madera. Y cuando supo con certeza que solo los hombres que se ahogaban podían verlo, dijo, todos los hombres serán marineros entonces, hasta que el mar los libre. Y eso me habló. Genial la frase. Sí. Es poesía, pero esa era la sensación. Y creo que la gracia llega cuando estamos en lo que sea. Vivo en Maui ahora, todos mis amigos están. Gente de Maharaji.
Es algo completamente distinto y es la misma verdad, vayas donde vayas. Creo que todos buscamos reconciliarnos con lo que de alguna manera sabemos en nuestro interior que es cierto. Y creo que esas oportunidades a veces llegan cuando nos damos cuenta de que la manera en que siempre hemos hecho las cosas ya no funciona. Y da miedo salir de la zona de confort, aunque esa zona de confort pueda ser dolorosa. Es como el diablo que conoces frente a, definitivamente, el diablo que no conoces. Entonces, para alguien que está en esa zona de confort, de dolor o simplemente de no ir a ningún lado, de estancamiento, ¿qué consejo darías tú o los guías para salir de eso? Porque si no lo haces por ti mismo, el universo lo hará y no será agradable. Me ha pasado algunas veces y rezo por ello. Recuerdo que ha sucedido como 2, quizás 3 veces. Una vez estaba realmente atascado. Fue como a mediados de mis 30s. Estaba tan deprimido, tan estancado. Y yo estaba como, sácame de este atasco. Y en menos de un mes, como 3 semanas, mi gato murió. Perdí mi departamento. Es decir, tuve que mudarme. Era como si todo. Pero me costó mucho adaptarme. Volvió a suceder después en algo muy similar. Y fue crecimiento y no fue cómodo. Y tengo que saberlo. Terminé en Maui no por elección. Estaba trabajando en Costa Rica cuando Nueva York cerró por el COVID y un amigo dijo, tengo un lugar donde puedes quedarte aquí. Y así fue como llegué, esperando quedarme solo 2 semanas. Nunca me fui, pero fue un cambio de rumbo en mi vida y creo que debemos estar dispuestos a eso. Pero sí creo que si pides desatascarte, prepárate, porque puede que las cosas se pongan feas, pero va a suceder. Y también creo que lo que dijiste antes fue muy importante. No vendrá de la manera en que quieres que venga. No vendrá exactamente igual. Llegará de formas que ni siquiera imaginas y puede que no lo veas hasta años después. Entonces dirás, oh, eso es por lo que eso ocurrió y por eso sucedió eso y eso pasó. Tienes que estar abierto a ello. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Pero de todas formas va a suceder, probablemente. Y luego tendrás que vivir con ello. Es interesante también porque he hablado con tantas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y esa es la máxima, bofetada universal. Es morir. Es como, de acuerdo, no has escuchado ninguno de los otros mensajes que te hemos enviado. Vamos a tener que matarte ahora, llevarte arriba, tener una pequeña charla y luego devolverte abajo, porque obviamente no estás escuchando. Sí, es fascinante. Ahora, de todos estos libros que los guías han escrito a través de ti, ¿cuál es el que más te ha impactado? Ay Dios, todos ellos se dirigen a distintos niveles de conciencia conforme vas avanzando. Soy. La palabra, que fue el primer libro, fue una sorpresa porque dijeron, tenemos un libro por escribir, y si te tomas 2 semanas, lo haremos. Y yo no esperaba que pasara nada. Y no fue hasta que transcribí todas las grabaciones, ni siquiera sabía cuánto tiempo. La cosa fue que vi que era un libro y tenía sentido y tenía perfecto sentido. Y luego dijeron se publicará. Y así fue, y todas esas cosas, de cierta manera, y es curioso, es el libro más amable de todos. Hay un libro llamado El libro del conocer y el valor. Es un libro muy amoroso y habla sobre cómo nos han enseñado a creer que no somos dignos del Espíritu, y eso, creo, fue un libro encantador cuando se reveló, y lo hizo de manera tan suave. Algunos libros se sienten como si estuvieras en un vuelo turbulento y solo quisieras aterrizar, pero todos cumplen su función de distintas maneras, y la gente se siente atraída por el libro que parece ser el adecuado para ellos en ese momento. ¿Qué esperas del libro de la inocencia? Espero que las personas que vayan a beneficiarse de él lo encuentren. Realmente eso es todo. No es mi enseñanza. Y no pienso en estas cosas como no hay ningún tipo de carrera profesional involucrada en ello. Participo en el nacimiento de estos libros y luego salen al mundo y parece que encuentran a sus lectores. Y estoy agradecido por eso. Y estoy agradecido si alguien se beneficia de ellos. Y como decía, a veces regalo los libros a la gente, no son para devorar página tras página. Si no quieres leerlo, no te sientas presionado, pero cuando estés listo, ahí estará.
Y realmente así es como siento acerca de todos ellos. Quiero hacerles unas preguntas a los guías. Se las hago a todos mis invitados porque ya te las hice a ti. Quisiera hacerles estas preguntas a los guías, si es posible. ¿Qué son los guías? Definiciones de vivir una vida buena y plena. Ser honesto contigo mismo y con los demás. ¿Qué consejo? Bueno, esto era para ti, Paul. ¿Qué consejo le darías a tu yo más joven? Simplemente dijeron, no tenemos un yo más joven. No, eso era para ti. Eso es gracioso. Nunca lo había escuchado, entonces, ¿qué más le daría a mi yo más joven? Paulito, Sí, básicamente no seas tan duro contigo mismo, de todas formas va a salir bien. Subraya, de todas formas, esa es la palabra. permíteme hacerte otra pregunta. ¿Cuál ha sido la lección más difícil que has tenido que aprender y que más tiempo te tomó asimilar? Creo que todavía la estoy aprendiendo. Y lo que me viene a la mente es que no tenía que ser quien creía que debía ser. En este mundo, De acuerdo. A los guías, ¿cómo definen a Dios o la fuente? todo lo que existe, todo. ¿Y cuál es el propósito último de la vida? Amar a otro, conocer a Dios y llegar a ser. Solo puedes ser en verdad y llegar a ser quien realmente puedes ser. Y Paul, ¿dónde pueden las personas saber más sobre ti y el increíble trabajo que tú y los guías están realizando? Mi sitio web es simplemente mi nombre, paulselig.com. Hay eventos y enlaces y todo lo que podrías desear está ahí. Paul, por eso te quiero. Tanto así, Paul, es que pareces el canal Reacio. Creo que deberías tener canalreacio.com porque es como que hay cosas ahí. ¿Siempre has tenido esa energía? Desde que te conozco eres así como esto es lo que hago. Sí, pero es lo que hago. Y si fuera jugador de baloncesto, que no lo soy, solo digo, sí, esto es lo que hago. Soy jugador de baloncesto. No creo que sea más noble que otras cosas y pienso que me hace más especial que otras personas. Es un conjunto de habilidades de DO y estoy contento de ser un empleado con estas guías que siguen apareciendo y trabajando. Por cierto, ¿todos tenemos la capacidad de canalizar? Creo que todos tenemos la capacidad de acceder a nuestra naturaleza intuitiva. No lo sé. Sí y no. Dicen que sí y no. Depende del nivel al que quieras acceder. Puedes ser guiado por otros seres. Y no todos son muy sabios para escuchar. Así que si deseas un ser elevado, o un maestro elevado, debes desarrollarte para ello. No sucede de inmediato. Algunos pueden nacer con gran capacidad. Pero hay habilidad que aún debe ser desarrollada mediante el trabajo con un guía elevado, para transmitir la información con precisión. ¿Y dónde pueden conseguir la gente el libro de la inocencia? En cualquier librería o en línea, todas las principales librerías deberían tenerlo. ¿Y los guías tienen algún mensaje final para el público? Confíen lo suficiente en ustedes mismos, en que son dignos de vivir una vida que les brinde alegría. Confíen lo suficiente en ustedes mismos. Sepan que pueden vivir una vida digna de amor y confianza, una vida al servicio de lo más elevado, sin negar la alegría de estar en un cuerpo en compañía de otros y en esta tierra. ¿Y tiene algunas palabras finales para el público? Paul, es un placer y un honor, como siempre, amigo mío, hablar contigo. Espero con ansias nuestra próxima conversación. Gracias por todo lo que tú y los chicos están haciendo en el mundo, amigo mío. Tú también, Alex. Gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.